Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de comunicaciones orales de diálisis peritoneal del Congreso Anual de la Sociedad Española de Nefrología. Soy Manuel Vera y junto con María José Fernández vamos a moderar las comunicaciones de esta sesión. Veréis que están distribuidos en dos bloques de 3 comunicaciones cada uno de ellos y después de cada uno de los bloques vamos a dar unos minutos para poder discutir. Y aquí es muy importante vuestra colaboración a la hora de gestionar las preguntas que queráis formular a los ponentes. ¿Cómo lo debéis de hacer? Veréis que en vuestras pantallas, a vuestra derecha, hay un lápiz que si clicar accediendo a él, se os abre una pantalla donde podéis formular la pregunta. Os aconsejamos que vayáis introduciendo las preguntas a medida que os vayan sugiriendo las dudas para evitar que luego se acumulen o que haya algún tipo de demora que dificulte su llegada. Y ya, sin más, damos paso al primer bloque de comunicaciones. Del Hospital La Fe de Valencia. Y hoy vengo a presentarles el estudio del perfil lipidómico en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento con diálisis peritoneal mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución. Y para entrar en materia, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es esto de la lipidómica? Pues bien, es una disciplina, rama de la metabolómica, cuya función es caracterizar y cuantificar las especies moleculares de lípidos y su papel o función biológica. Con este propósito, una de las mejores herramientas hasta la fecha es la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución. Como saben, hay diferentes tipos de lípidos, como son los ácidos grasos, los glicerolípidos, glicerofosfolípidos, esfingolípidos y ésteres de colesterol, entre otros. ¿Y en qué nos interesa esto a nosotros como nefrólogos? Pues en que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un mayor riesgo cardiovascular, siendo la causa más común de morbimortalidad en estos pacientes. En la práctica clínica habitual, la dislipemia se evalúa con los marcadores clásicos de triglicéridos, colesterol total, LDL y HDL, y se ha visto que en la población general la reducción de los niveles de colesterol total, LDL y triglicéridos sí que se asocian a mejores resultados. Sin embargo, no ocurre lo mismo en pacientes sometidos a tratamiento renal sustitutivo. Por lo tanto, estos marcadores pueden no ser el mejor predictor de riesgo cardiovascular en estos pacientes, y aquí es donde entra en juego el papel de la lipidómica. Y la tercera pregunta sería, ¿por qué hemos escogido los pacientes en diálisis peritoneal para este estudio? Pues porque algunos autores han visto que los pacientes en diálisis peritoneal tienen mayores perfiles lipídicos aterogénicos que los pacientes sin diálisis y los pacientes en hemodiálisis, y esto podría estar influenciado tanto por la pérdida de proteínas en el dializado como por el uso de soluciones a base de glucosa. Les presentamos un estudio observacional longitudinal prospectivo de una cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica terminal que inicia tratamiento renal sustitutivo con diálisis peritoneal continua ambulatoria dentro del proyecto Aplicación de técnicas proteómicas y o metabolómicas para la identificación y análisis comparativo de solutos urémicos. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con enfermedad renal crónica e inicio de tratamiento renal sustitutivo en diálisis peritoneal continua ambulatoria entre el 2016 y 2018 en el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario La Fe. Y los criterios de exclusión fueron presentar enfermedades malignas, tratamiento activo con posibilidad de recuperación renal, hospitalización en los 3 meses previos, traslados de hemodiálisis crónica y fracaso del injerto renal. Tras ello se obtuvo una población total de 39 pacientes, obteniéndose las muestras y datos clínicos el día antes de iniciar la técnica de diálisis peritoneal, momento T0, y 6 meses después, T1. Para la toma y análisis de las muestras se tomaron en cuenta los criterios de calidad y se siguieron los protocolos de la unidad de metabolómica de nuestro hospital. Todas las muestras se tomaron en ayunas y se almacenaron el mismo día de la toma de las muestras. Estas se analizaron en un sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento acoplado a un espectrómetro de tiempo de vuelo, y la separación cromatográfica de los lípidos se llevó a cabo usando una columna cromatográfica. Para el análisis estadístico se analizaron las diferencias en las variables analíticas del perfil lipídico entre el momento basal, o T0, y a los 6 meses, o T1. En el análisis lipidómico, cada compuesto se agrupó con sus posibles adductos
y clases de compuestos en base a la Clasificación Internacional de Lípidos. Las pruebas estadísticas que se utilizaron dependieron del tipo de variables y su normalidad, usando finalmente la prueba TD-Student, prueba Wilkinson y ANOVA. Las características basales de los pacientes se muestran en la siguiente tabla. De los 39 pacientes en el estudio, la edad media fue de 57,94 años, con un mayor porcentaje de hombres y la mayor parte de ellos tenían sobrepeso. La causa más frecuente de enfermedad renal crónica en la muestra fue de causa glomerular, seguida de la nefropatía diabética. La mayoría tenían hipertensión, el 30% eran diabéticos y el 76,9% de los pacientes eran dislipémicos, de los cuales solo uno de ellos no recibía tratamiento con estatinas. Después evaluaron las variables analíticas y su diferencia entre el momento de inicio de la diálisis peritoneal y a los 6 meses. Al analizar los marcadores clásicos de dislipemia, observamos que a los 6 meses los niveles de colesterol total, LDL y HDL disminuyen y hay un aumento de triglicéridos sin llegar a ser estadísticamente significativo. Respecto al estudio lipidómico, se encontraron un total de 157 subclases de lípidos que se encuentran desglosados en la siguiente tabla. Dentro de los ácidos grasos hay un aumento significativo del total de ácidos grasos libres entre el momento basal y a los 6 meses. Los más importantes fueron el ácido graso 16,1 o ácido palmitoleico y el 18,0 o ácido esteárico. En el grupo de los glicerolípidos no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de los monoglicéridos. Sin embargo, sí se produjo un aumento significativo en los diacilglicéridos y triacilglicéridos a los 6 meses. En el grupo de los glicerofosfolípidos, tanto la fosfatidilcolina como la fosfatidiletanolamina tuvieron incrementos significativos. Sin embargo, la lisofosfatidilcolina no. En el grupo de los esfingolípidos, tanto las ceramidas como las esfingomielinas tienen un aumento significativo, dentro de las que destacan las aquí citadas. No ocurre así con las esfingosinas. En los esteres de colesterol se observa un aumento insignificativo entre ambos periodos, especialmente para el 18,1, el 8,2 y el 24. Y finalmente, en los lípidos totales se produjo un aumento significativo, a pesar de no observarse lo mismo cuando se analizó con los lípidos clásicos analíticamente. Las conclusiones son que los marcadores clásicos de análisis de la dislipemia han demostrado ser una buena herramienta de evaluación de la población general. Sin embargo, en ellos no se aborda la complejidad total del lipidoma. Existe pues una necesidad del desarrollo de nuevos métodos para la identificación y cuantificación de las diferentes subclases de lípidos. Y la lipidómica puede ser una herramienta útil para identificar nuevos marcadores de riesgo cardiovascular en el paciente en diálisis peritoneal. Hola, soy Sara Núñez y os voy a presentar el trabajo llamado Factores asociados a la pérdida de diuresis residual al iniciar diálisis peritoneal tras la vuelta desde trasplante. La función renal residual que mantienen los pacientes al iniciar tratamiento renal sustitutivo mejora la calidad y la duración de las técnicas de hemodiálisis y diálisis peritoneal, ya que contribuye a la eliminación de moléculas de pequeño y gran tamaño, a la regulación de los niveles de fósforo y potasio y disminuye los requerimientos de eritropoyetina. Además, se asocia a una mayor supervivencia global de los pacientes en diálisis peritoneal y se estima que por cada mililitro minuto que preserven estos pacientes al inicio de la técnica hay un 35% menos de mortalidad al año. Esto es debido a que contribuye a la adaptación a la técnica, permite mantener el estado de euvolemia y disminuye el riesgo de peritonitis, contribuyendo así a que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Sin embargo, la función renal residual se pierde de forma progresiva tras el inicio de la técnica, a un ritmo de hasta 0,62 mililitros minuto al mes, y se relaciona directamente con la pérdida de diuresis residual. Los pacientes que pierden de manera rápida la función renal residual presentan mayor transferencia a hemodiálisis y mortalidad en los 3 años siguientes, por lo que las guías clínicas actuales inciden en reducir los factores implicados en la pérdida de diuresis residual, como las soluciones con alto contenido en productos de degradación de la glucosa y evitar los fármacos nefrotóxicos. Cada vez existe un mayor número de pacientes que inician diálisis tras el trasplante renal, siendo hasta el 13% de la población incidente en diálisis, aunque el número de pacientes que escogen diálisis peritoneal es bajo y se sitúa en torno a un 5%. Los pacientes que inician desde trasplante renal presentan un mayor ratio de transferencia a hemodiálisis por problemas en adecuación y fallo de ultrafiltración. Aunque mantener la inmunosupresión en estos pacientes disminuye la mortalidad global, su efecto en la diuresis residual ha sido poco estudiado.
El objetivo de este trabajo es evaluar los factores que influyen en la pérdida de diuresis residual al iniciar diálisis peritoneal tras la pérdida del injerto renal. Para ello, escogimos a pacientes que habían iniciado diálisis peritoneal en el Hospital del Mar desde diciembre de 2014, ya que es a partir de este momento cuando se incluyen pacientes que iniciaron la técnica desde trasplante. En total hubo un 80% de pacientes trasplante naïf, que eran los que empezaron desde la consulta de ERCA o desde hemodiálisis. En este último grupo, el tiempo medio de estancia en hemodiálisis era de 2 meses. Un 19% de los pacientes iniciaron la técnica desde trasplante, tras una mediana de 81 meses trasplantados. Un 15% de estos pacientes requirió pasar previamente por hemodiálisis, con un tiempo medio de estancia en la técnica de 3,5 meses. Entre estos dos grupos no encontramos diferencias significativas en las características demográficas, antecedentes patológicos, ni datos biométricos ni analíticos en el momento del inicio de la técnica. Al inicio de la técnica, había una mayor proporción de pacientes en el grupo proveniente de trasplante que se iniciaron directamente en técnica automática, en su mayoría por requerir dosis mayores de diálisis. A pesar de esta diferencia, los valores de KTV, diuresis residual y ultrafiltración en el primer mes tras el inicio de la técnica fueron similares en ambos grupos. En nuestra población tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a la supervivencia de la técnica global, ni tampoco al analizarla según eventos de mortalidad, transferencia hemodiálisis o trasplante renal. Durante el seguimiento hubo 13 pacientes que perdieron la diuresis renal residual, con diferencias según la procedencia, ya que un 38% de los pacientes trasplantados perdieron la diuresis respecto a un 14% de los pacientes trasplante naïf. Además, haber pasado de forma transitoria por hemodiálisis y tener una diuresis residual y un aclaramiento renal inferior al inicio de la técnica se relacionaron con una mayor pérdida de diuresis residual al final del seguimiento. No hubo diferencias en cuanto al porcentaje de pacientes que iniciaron diálisis peritoneal a través de técnica automática, aunque la pérdida de diuresis residual se relacionó con una mayor transferencia a esta técnica al final del seguimiento. Los pacientes que provenían de ese trasplante perdieron la diuresis residual en un tiempo menor, con una mediana de 14 meses respecto a 37 meses del grupo nunca trasplantado. Intentamos estimar si en los pacientes que provenían de ese trasplante la inmunosupresión jugó algún papel en la pérdida de diuresis residual. Aproximadamente un 80% de los pacientes entran en diálisis con doble terapia inmunosupresora con tacrolimus y prednisona. Durante el seguimiento se retiró el tacrolimus a prácticamente todos los pacientes, sin diferencias significativas entre aquellos pacientes que mantenían la diuresis residual y los que no. La prednisona se retiró aproximadamente en un 12% de los pacientes que presentaban la diuresis residual y en un 60% de los pacientes que la perdieron, aunque esta diferencia no es significativa. Además, hubo 2 pacientes que iniciaron diálisis peritoneal con un tercer inmunosupresor, que se retiró de forma precoz, por lo que no ha sido incluido en este análisis. Con estos datos realizamos un análisis multivariante para el riesgo de pérdida de diuresis residual. Tener una diuresis residual inicial mayor es un factor protector respecto a la pérdida de diuresis al final del seguimiento. Sin embargo, haber pasado por hemodiálisis previo al inicio de la técnica de diálisis peritoneal supone un mayor riesgo de pérdida de diuresis, siendo de hasta casi 8 veces superior por cada mes previo en hemodiálisis. Con todo esto concluimos que la diálisis peritoneal tras el trasplante renal puede ser una técnica válida, ya que no condiciona una peor calidad de la técnica respecto a pacientes que nunca se han trasplantado. Iniciar diálisis peritoneal con tratamiento intensificado a través de la técnica automática no se relaciona con una mayor pérdida de diuresis residual, aunque la pérdida sí que puede determinar requerimientos mayores de diálisis durante el seguimiento. Al iniciar diálisis peritoneal desde trasplante renal hay una pérdida más rápida de la diuresis residual, aunque no parece haber diferencia en el patrón de retirada de inmunosupresión entre los pacientes que preservan la diuresis residual y los que no. Por último, reducir el tiempo de transición en hemodiálisis es fundamental para preservar la diuresis residual en todos los pacientes que inician diálisis peritoneal. Muchas gracias. Análisis de los factores relacionados con las peritonitis que influyen de manera independiente en la supervivencia del paciente en DP. Este es el guión que vamos a seguir en nuestra comunicación oral. Bueno, como todos sabéis, la diálisis peritoneal se ha establecido como un tratamiento adecuado para los enfermos con enfermedad renal crónica. Inclusive ha habido numerosos avances técnicos en las últimas décadas que han mejorado la técnica. Sin embargo, la peritonitis continúa siendo la principal causa de fallo de técnica, de pérdida de catéter, de necesidad de transferencia del paciente a hemodiálisis, de discapacidad, de hospitalización, etc. Inclusive sabemos que los pacientes con episodios frecuentes de peritonitis tienen riesgo aumentado de muerte independientemente de otros factores.
Es por ello que hemos querido realizar este estudio, cuyo objetivo general es conocer qué factores relacionados con la peritonitis influyen de forma independiente en la supervivencia del paciente en DP. Como objetivos específicos también veremos cuáles son los datos descriptivos relacionados con las peritonitis, la evolución de la peritonitis y también la evolución de la tasa durante nuestro periodo de estudio. Se trata de un estudio observacional de cohortes, analítico, no intervencionista, con un periodo de seguimiento de 18 años. Se incluyen el 100% de las peritonitis registradas y los datos han sido extraídos del Registro Andaluz de Pacientes Renales, el SICATA. Abajo, en el cuadrito de abajo, vemos las variables que hemos utilizado relacionadas con las peritonitis. Comenzando ya con los resultados, hemos encontrado que las peritonitis son más frecuentes por gérmenes gram positivos, siendo el primero los estafilococos coagulasa negativos. La mayoría de las peritonitis cursan con curación de la misma, casi el 80% de los casos. La hospitalización tiene lugar en menos del 30% de los casos y se acompañan de infección del orificio de salida en el 10,5% de los casos. Aquí vemos la evolución de la tasa de peritonitis durante todo el periodo. Veis cómo al principio del periodo se situaba en 0,7 hasta el último año que está en 0,33, muy por debajo de lo que recomiendan las guías de la ISPD, que recomiendan que esté por debajo de 0,5. Aquí vemos el mapa con las distintas provincias de nuestra comunidad, en las que veis cómo hay diferencias en la tasa de peritonitis por paciente durante el periodo. Sin embargo, podemos ver que en todas se encuentra por debajo de 0,5 peritonitis por paciente año. Otro dato muy interesante es el número de pacientes de peritonitis por paciente expresado en proporciones. Veis cómo más del 60% de los pacientes no han presentado peritonitis durante todo el periodo de estudio. Pasando ya al análisis de supervivencia, en cuanto a las tasas, vemos que existen diferencias estadísticamente significativas cuando el paciente tiene más peritonitis por encima o por debajo de la media, cuando su tasa de peritonitis está por encima o por debajo de 0,5, o cuando dividimos a los pacientes según su tasa por debajo de 0,5, entre 0,5 y 1, entre 1 y 2 y por encima de 2. Asimismo, hemos encontrado en el estudio bivariante que existen diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia del paciente si el paciente presenta peritonitis en los 3 primeros meses de tratamiento, en los 6 primeros meses y también en los 8 primeros meses. Pasando ya al análisis multivariante, veis cómo los factores relacionados con las peritonitis que han influido de manera independiente en la supervivencia del paciente son el tiempo hasta la primera peritonitis, la peritonitis en los primeros 6 meses de tratamiento, la tasa de peritonitis por paciente y el GRAM y la evolución de la primera peritonitis. Como conclusión de nuestro estudio, vemos que se ha producido un descenso en la tasa de peritonitis en nuestro periodo de estudio, que la mayoría de las peritonitis son causadas por gérmenes gram positivos, siendo el más frecuente los coagulasa negativos. La mayoría de las DP, la mayoría de los pacientes en DP no padecen peritonitis y de los que la presentan, la mayoría se curan, un dato muy interesante para que traslademos a nuestros pacientes, y que los factores relacionados con las peritonitis que influyen en la supervivencia del paciente son el tiempo hasta la primera peritonitis, la peritonitis en los 6 primeros meses de tratamiento, la tasa de peritonitis por paciente y el GRAM del germen y la evolución de la primera peritonitis. Muchas gracias y en especial al grupo de diálisis peritoneal de Andalucía por este trabajo que hacen incluyendo los datos en nuestra base de datos. Bueno, pues muchas gracias a las tres. La verdad es que ha sido un bloque muy, muy interesante. Lo primero, antes de empezar a hablar, porque os animéis a la audiencia, decir que no hemos recibido ninguna pregunta. Os vamos a recordar una vez más cómo hacer las preguntas. Arriba a la derecha hay un lápiz, os identificáis, mandáis el correo y detrás la pregunta. Tardan un poco en llegar, entonces ios animando. Aunque la verdad es que a nosotros nos han surgido varias preguntas y porque está muy, muy interesante y además me corresponde a mí empezar y voy a aprovechar para darle la enhorabuena a Iris, que ha sido la primera ponente.
porque es la presentación premiada de este bloque de presentaciones y porque además es que se lo merece. Ha estado muy, muy, muy interesante. Y quería yo aprovechar para hacerte una pregunta, Iris. ¿Se parece este perfil al del síndrome nefrótico? Bueno, muchas Sí. gracias. Sí. Y sí, la respuesta es sí. Realmente el síndrome nefrótico al final, pues tienes una pérdida de proteínas y el perfil y una alteración del perfil lipídico similar. Además, hay algunos estudios que también relacionan las pérdidas de proteínas y todo el perfil aterogénico de la diálisis peritoneal con similar al síndrome nefrótico, así que sí. Claro, entonces seguimos en ese camino y ya he visto que además la mayoría de los pacientes estaban con estatinas, pero sin embargo nosotros seguimos teniendo unas guías en las que nos siguen diciendo, aunque no lo hacemos ninguno, porque claro está, y ahí estaba en vuestro trabajo, que dicen de no utilizar estatinas en enfermedad renal crónica en diálisis, no avanzar. Si ya venían con ella, pueden mantenerlo, pero si no vienen con ello, pues como que no te dejan. Tú lo recomendarías, ¿verdad? Utilizarlas. Claro, esto es un poco como la duda de, si tenemos muy claro que si vienen con ellas, sí, y siempre nos estamos guiando por las cifras de LDL, que es un poco lo que ponen las guías. Aquí al final lo que estamos diciendo es que a lo mejor el LDL y los triglicéridos y demás no van a ser el mejor patrón a lo mejor en un paciente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, y que hay estos biomarcadores que en el futuro a lo mejor son los que nos van a guiar a utilizar las estatinas. Vale, muchas gracias. ¿Manel? Sí, porque vamos ponente por ponente, si te parece, porque todas han sido muy interesantes. Yo comparto contigo la opinión, porque realmente me han sorprendido. Y también a felicitar a las tres. Pero voy a empezar por Iris. Una cuestión que no me ha parecido ver si discutías, entiendo que el grupo es pequeño, si había diferencias en los esquemas de diálisis peritoneal de los pacientes. No todos eran pacientes en DPCA, pero no me ha parecido ver si hablabas perfiles distintos en función de si usaban poliglucosa, si utilizaban glucosas intermedias y si no, pues, ¿qué piensas si realmente pueden haber cambios significativos en función del uso de distintas soluciones, ¿no? Pues bueno, es una cosa que no analizamos, aunque sí que los patrones, o sea, sí que los tratamientos no eran el mismo en todos, era un tratamiento individualizado de los pacientes. Es una cosa que en el estudio pues, no analizamos porque no era como nuestro objetivo, pero sí que en otros estudios que han estudiado lo mismo sí que se ha visto que hay diferencia. Por ejemplo, hay un estudio de 25 pacientes en el que sí que analiza bien a nivel lipidómico todo este tema, en el que ve que los pacientes con mayor carga de glucosa son los que tienen un perfil lipídico peor y más heterogénico. Perfecto. Muy bien. Vale, pues continuamos con las preguntas porque siguen sin llegarnos preguntas, pero sí que ha llegado un mensaje que dice, y ya lo digo para los técnicos, que constantemente se detiene el vídeo y no ha habido una buena resolución. A ver si lo podemos arreglar porque es una pena que se pierda alguien estas comunicaciones. Mi segunda pregunta va era Verónica, el tema del trasplante renal y la inmunosupresión. También es Sara, perdona. También es un tema de controversia continua en la que a lo mejor no hacemos todos lo mismo, ¿no? Es decir, cuando volvemos un paciente a diálisis desde el trasplante y sobre todo si lo volvemos desde diálisis peritoneal, por un lado, como para nosotros es tan importante la función renal residual, y por otro lado, porque nos da miedo que hagan un rechazo y hagan anticuerpo donante específico y luego no podamos o se nos hiperinmunicen, probablemente no hacemos todo lo que tú has contado de quitar el tacrolimus. Y a mí sí que en este sentido sí que me interesaba saber qué dice el resto de la gente, porque cuando habéis quitado el tacrolimus y os habéis quedado con prednisona, ¿qué ha sido? ¿A dosis muy bajas o un poquito más altas? Porque si no es muy fácil que te quedes sin función renal residual y que hagas y que te hiperinmunices, ¿no?
Bueno, gracias María José. Sí, la verdad es que siempre es un tema de controversia, ¿no? Y de hecho las guías no hay unas guías específicas para esto. Tenemos unas indicaciones de la SEN que son de hace ya unos cuantos años y no se ha publicado mucho más al respecto. Nosotros sí, el tacrolimus sí que lo retiramos. De hecho, la pauta de inmunosupresión que solemos usar, la pauta retirada, es retirar el tercer fármaco, ya sea el micofenolato o el IM-TOR que lleven, nada más entran en diálisis peritoneal y hacer una retirada lenta de tacrolimus entonces. El tacrolimus depende de la dosis, porque ya sabéis que cada paciente lleva dosis diferentes. Solemos retirarlo a una velocidad más o menos de 1 miligramo mes. Aunque sí que es verdad que por norma general los pacientes suelen llevar tacrolimus más allá de los 6 meses después de haber vuelto a la técnica, independientemente de si son pacientes que pierden el trasplante de forma reciente o si lo pierden de forma más tardía, ¿no? Que esto hay guías donde sí que hacen la distinción. Lo que sí que nos retiramos es la prednisona, nos cuesta mucho más retirarla. Los pacientes en nuestro programa suelen entrar con prednisona de 5 miligramos, es raro que lleven más dosis de prednisona y este fármaco sí que lo mantenemos a largo plazo. De hecho, si en algún momento nos planteamos la retirada, y lo más probable es que nos la planteemos porque el paciente no tiene opciones de retrasplante y conviene en algún momento quitarle todos los inmunosupresores, lo que solemos hacer es un test de ACTH antes. Hasta que no tenemos un test de ACTH, no solemos retirar la prednisona y con esto suelen prolongarse más allá del año con inmunosupresión. Entonces, dicho esto, es verdad, ¿no? Estos pacientes pierden la diuresis residual y de hecho, si como he explicado, la pierden de forma bastante temprana. En un año, la mitad de ellos ya no tienen diuresis residual. Faltaría estudiar, yo creo que por un problema de tamaño muestral o potencia terapéutica, si realmente hay otros eventos asociados a la retirada de inmunosupresión que puedan justificar la pérdida de diuresis residual, aunque ya os digo que esto por potencia estadística nosotros no ha sido posible realizarlo en nuestra muestra por ser pequeña. Muy bien. Gracias a Yo también tengo otra pregunta para ti. Bueno, se repite ¿no? Uno de los mensajes que ya hace tiempo que vamos escuchando, ¿no? Que la remisión tardía al inicio de un tratamiento sustitutivo en diálisis, ¿no? Va mal, ¿no? Porque aquí lo que habéis explicado es que uno de los factores que hace que se pierda más la función renal residual es el paso previo del paciente trasplantado que pasa por hemodiálisis y luego hace la transferencia a diálisis peritoneal. Te voy a hacer una pregunta un poco provocativa. ¿Tú crees que esto es porque esto pasa en todos los hospitales? ¿No? ¿Tú crees que es porque a veces esperamos demasiado tiempo a que el paciente dé el paso para ser transferido del trasplante ya fallido, ya evolucionado hacia la técnica de diálisis peritoneal cuando escoge esta técnica? ¿O es por otros motivos? Yo creo que aquí hay que individualizar, hay casos y casos, ¿no? Yo creo que hay casos de pacientes que sin tener muy claras las técnicas renales sustitutivas entran en hemodiálisis porque muy probablemente sea lo que ya habían hecho antes de empezar de trasplantarse y que es luego cuando deciden hacer domiciliaria, ya sea porque cambian de opinión, reciben una formación en técnicas renales. Y hay pacientes donde no tenemos otra opción, ya sea posiblemente por su comorbilidad, por las complicaciones que tienen asociadas a la pérdida de trasplante. Entonces pasan más tiempo del que nos gustaría en hemodiálisis, ¿no? En estos casos, bueno, yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Hay que intentar que el paciente, si quiere hacer peritoneal, entre lo antes posible en peritoneal y a ser posible que no bypasse con hemodiálisis. Pero sí que es verdad que hay que individualizar, ¿no? Y a veces, aunque nos gustaría, esto no es posible hacerlo de forma directa. Bueno, por fin tenemos una pregunta y va para Verónica, que nos falta por preguntar. La hace Carlos Álvarez. Enhorabuena a todos. Mi pregunta es para Verónica y quería saber qué criterio se ha utilizado para definir curación de la peritonitis y si tiene datos de la correlación con la permanencia en la técnica. ¿Verónica? Sí, bueno, los criterios de nosotros en el registro andaluz, los pacientes los hemos clasificado como curación, recidiva, necesidad de retirada del catéter o fallecimiento del paciente. El caso de curación, pues el clásico de la peritonitis, que los primeros 5 días negativiza el líquido. Uh-huh.
Vale. ¿Y de la correlación con la permanencia en la técnica? ¿Qué se refiere? ¿A un episodio en concreto No, de yo peritonitis? creo, es que a nosotros se nos ha cortado también, estando Sí, acabándola y no la he oído, pero creo que Sí. se refiere a la correlación que hay entre episodios de peritonitis y supervivencia de la técnica. Ah, Siempre sí, se ha sí, sí, correlación, sí. ¿no? Mira, es que esto forma parte de un estudio en el que también hemos valorado eso precisamente y sí que hemos visto que a mayor tasa de peritonitis hay peor evolución de la técnica y si la primera peritonitis no cursa con curación también hay menor supervivencia de la técnica. Sí. Muy bien. perfecto. No sé Pues cómo vamos de tiempo, Manel. yo creo que deberíamos ya de pasar al siguiente Vale, bloque. Si vale, cierras tú, María José. vale, pues pasamos al segundo bloque. También son 3 comunicaciones las que vamos a tener y la dinámica es la misma. Os volvemos a decir lo mismo, si podéis ir enviando las preguntas conforme os van surgiendo, las tenemos preparadas porque luego el tiempo de discusión, si no, vamos, que Manuel y yo estamos dispuestos a preguntar todo, pero esto está para que participéis todos, ¿vale? Entonces pasamos al siguiente bloque. Hola, buenas, me llamo Pedro Pablo Ortuño y desde el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca hemos enviado un trabajo sobre la hipertensión arterial en pacientes en diálisis peritoneal, concretamente acerca de la necesidad o no del estudio de la misma mediante la realización de una monitorización ambulatoria de presión arterial, es decir, el estudio MAPA, en lugar de solamente la tensión arterial, la medición de tensión arterial casual. Aproximadamente un 30% de pacientes en diálisis peritoneal presentan hipertensión, alcanzando un 60% en caso de los pacientes en hemodiálisis, siendo el condicionante principal, el factor de riesgo principal para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares que siguen siendo también la principal causa de éxitos en pacientes en diálisis peritoneal. Tanto es así que se ha visto que un control de tensión arterial media con tensiones inferiores a 130 de sistólica y 80 de diastólica al inicio de la técnica de la diálisis peritoneal es predictor de mejor supervivencia. El riesgo de padecer enfermedad cardiovascular se ha visto también que no solamente se relaciona con la hipertensión arterial per se, sino que se acrecenta cuando se combina con alteraciones del ritmo circadiano de la misma, variando en función del patrón Dipper, no Dipper o Reiser. Se ha planteado desde los estudios una discrepancia significativa entre la medición de tensión arterial casual y el mapa de 24 horas. Así pues, la pregunta que nos planteamos para la realización de este trabajo es la siguiente. ¿El valor de la tensión arterial casual es suficientemente fidedigno para estos pacientes? Para esclarecerla, marcamos nuestro objetivo en analizar los valores de tensión arterial en pacientes incidentes en la técnica de diálisis peritoneal y valorar si existen diferencias entre los datos de tensión arterial casual y el estudio MAPA. Trazamos un estudio descriptivo incluyendo 50 pacientes incidentes, es decir, que se inician nuevamente en la técnica de diálisis peritoneal desde final de 2015 a principios de 2021, recogiendo como variables edad, sexo, etiología de enfermedad renal, número de fármacos antihipertensivos y factores de riesgo cardiovascular, entre los que figuran hipertensión, diabetes y dislipemia. Además, durante la semana de entrenamiento, en la técnica de diálisis peritoneal se recogen tomas de tensión arterial matutina y vespertina. Y también la tensión arterial del registro que nos facilita un mapa a mitad de semana de 24 horas. Quedan definidas entonces las siguientes categorías. Normotensión arterial, la que tanto en la tensión arterial casual como en el mapa es inferior a 140 de sistólica, 90 de diastólica en el primer caso e inferior a 130 de sistólica y 80 de diastólica en el segundo. Por otro lado, la hipertensión arterial controlada sería pues lo mismo, solamente que estando en tratamiento con antihipertensivos. La hipertensión arterial como tal sería aquella en la que tanto la tensión arterial casual y la tensión arterial media en 24 horas del mapa rebasan 140 de sistólica y 90 de diastólica en el primer caso y 130 de sistólica y 80 de diastólica en el segundo. Finalmente, las discordancias. Definimos hipertensión arterial de bata blanca aquellas determinaciones de hipertensión en tensión arterial casual y normotensión en mapa. Y en caso de hipertensión arterial enmascarada, que es la más peligrosa, aquellas determinaciones de normotensión arterial en la casual
demostrando realmente ser hipertensión arterial en el estudio MAPA. De la muestra analizada, nuestros resultados, un 2% eran normotensos, un 18% fueron hipertensos controlados, siendo un 56% hipertensos no controlados o de nuevo, y un 6% expresaban un perfil de hipertensión arterial de bata blanca y un 18% un perfil de hipertensión arterial enmascarada. Por lo tanto, un 24% de los pacientes no fueron correctamente filiados mediante la toma de tensión arterial casual solamente, que corresponderían a estos dos últimos grupos. La dislipemia resultó ser el factor de riesgo cardiovascular más prevalente, existiendo en un 66% del total de la muestra, y no se llegó a demostrar una asociación significativa, un patrón entre edad, factor de riesgo cardiovascular y sexo con respecto a una predisposición a desarrollar hipertensión arterial de bata blanca o enmascarada. Así pues, la monitorización ambulatoria de la presión arterial resulta una herramienta más fiable que las tomas aisladas de tensión arterial. La MAPA es, por lo tanto, una herramienta imprescindible para el diagnóstico y seguimiento de hipertensión arterial en pacientes en terapia renal sustitutiva, porque nos permite realizar cronoterapia individualizada y controlar mejor la hipertensión arterial, protegiendo a nuestros pacientes de los eventos potencialmente letales que derivan de su irregulación. Se continuará, por supuesto, introduciendo más pacientes a la base de datos para realizar estudios de mayor significación, siendo pertinente la realización, por ejemplo, de un estudio casos controles que comparase el tanto por ciento de pacientes con hipertensión arterial controlada a los que se les hace seguimiento con el estudio MAPA con respecto a los que no, entre otros posibles. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Muñoz Sánchez, soy residente de cuarto año de nefrología en el Hospital Regional Universitario de Málaga y junto a mis compañeros vamos a presentar esta comunicación oral que se titula Buscando nuevos marcadores de sobrehidratación en diálisis peritoneal, relación entre bioimpedancia, NT-proBNP y CA125. La sobrehidratación es un factor de riesgo independiente de morbimortalidad cardiovascular y mal pronóstico en diálisis peritoneal, no siendo fácil el diagnóstico en ausencia de clínica florida. Clásicamente se han utilizado parámetros clínicos como la ganancia de peso interdiálisis, el grado de hipertensión o la exploración física, buscando edema o crepitantes en la ocultación. En la actualidad existen nuevas técnicas como la bioimpedancia, que aporta información muy útil para analizar la composición corporal. Es una técnica validada tanto en población sana como en pacientes en diálisis, es una técnica no invasiva, barata y se puede utilizar en nuestros pacientes. Se basa en las propiedades eléctricas de los tejidos al paso de una corriente eléctrica alterna de características conocidas, mediante la creación de un campo eléctrico y nos permite analizar de manera mucho más fina la sobrehidratación, ya que clínicamente solo es evidenciable si hay un exceso de 4 o 5 litros. En la actualidad existen nuevos biomarcadores que nos pueden ser muy útiles. La fracción terminal del péptido natriurético tipo B emerge como marcador de sobrehidratación en diálisis peritoneal. Valores altos se asocian con morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes con fracaso cardíaco. Sin embargo, debemos tener en cuenta su aclaramiento renal, requiriendo valores de referencia específicos en esta población. El antígeno carbohidrato 125 es un marcador de congestión en insuficiencia cardíaca. Hay estudios que demuestran su valor tanto diagnóstico, pronóstico y evolutivo. Demuestran cómo este marcador se correlaciona con un aumento de agua extracelular con valores elevados de NT-proBNP y con clínica de insuficiencia cardíaca. Este parámetro o este marcador no se ve afectado por el grado de insuficiencia renal. Evaluamos los valores de NT-proBNP en nuestro estudio de CA125 y su relación con la sobrehidratación medida por bioimpedancia en los pacientes en diálisis peritoneal. Analizamos también variables clínicas y de composición corporal. Seleccionamos pacientes de nuestra unidad en diálisis peritoneal sin clínica de fallo cardíaco y definimos la sobrehidratación como un estado de hiperhidratación por encima o igual a 1 litro. Incluimos datos como el grado de hipertensión, la ultrafiltración peritoneal, la función renal residual, diabetes, desnutrición o proteinuria. Los resultados incluimos 21 pacientes cuyas características basales os las muestro en la tabla que hay a la derecha. La edad media fue de 61,5 años, un 63,6% eran mujeres, 40,9% obesos, diabéticos un 31,8%. El 66,7% estaban desnutridos, la proteinuria media fue de 1.332 miligramos decilitro
El régimen más común de diálisis peritoneal fue el continuo ambulatorio, un 59,1% de nuestros pacientes. La eficacia dialítica, tuvimos un CAT peritoneal y renal de 1,1 y 1,2 respectivamente, y la función renal residual fue de 1,5 litros. Del total de nuestra muestra, solo el 27,3% estaban sobrehidratados. De hecho, la mediana de balance hídrico fue de menos 200 mililitros y no encontramos relación ni con la función renal residual, ni con la icodextrina, ni con el tiempo en diálisis peritoneal. La mediana de ProBNP fue de 1903 picogramos mililitros, siendo el valor normal de menos de 450, y esta mediana fue más alta en pacientes con icodextrina, siendo este dato estadísticamente significativo. La mediana de CA125 fue de 9,1 unidades mililitros y ambos se correlacionaron positivamente con la sobrecarga. Realizamos curvas de eficacia diagnóstica, tanto con ProBNP como con CA125, para ver cuál era mejor marcador de sobrehidratación. Analizamos el punto de corte de mayor especificidad, una especificidad igual a 1, encontrando que por encima de un ProBNP de 12.433, todos los pacientes estaban sobrehidratados con una exactitud o un área bajo la curva del 88%, y con el CA125, para igual grado de especificidad, una especificidad igual a 1, obtuvimos un punto de corte de 93, por encima del cual todos los pacientes estaban sobrehidratados con una exactitud o un área bajo la curva del 78%. Por tanto, concluimos que un NT-proBNP por encima de 12.433 es un marcador independiente de sobrehidratación en diálisis peritoneal. En nuestra muestra, el CA125 fue un peor predictor, obtuvimos un área bajo la curva de menor calidad y lo achacamos a que nuestros pacientes no tenían clínica de insuficiencia cardíaca. Aquí os dejamos la bibliografía que hemos utilizado y si tenéis alguna duda estaremos encantados de resolverla. ¿Qué factores influyen en la aparición de las peritonitis precoces y cuál es su relación con la supervivencia del paciente y de la técnica? La diálisis peritoneal se ha establecido como un tratamiento adecuado para la enfermedad renal crónica desde hace más de 4 décadas. Y aunque se han desarrollado numerosos avances técnicos en los últimos años, la peritonitis sigue siendo la principal causa de fracaso de la técnica, de pérdida de catéter y necesidad de transferir al paciente a otras formas de terapia de reemplazo renal. Numerosos estudios publicados en la literatura han investigado los posibles factores de riesgo implicados en la aparición de peritonitis precoces. Se ha descrito que es más frecuente en pacientes diabéticos, con sexo masculino y de edad más avanzada. Nuestro estudio realiza un análisis de forma comparativa y agrupada de los datos de las peritonitis de los pacientes en DP en Andalucía en un periodo de seguimiento de 18 años. El objetivo es conocer cuáles son los factores relacionados con las peritonitis precoces, es decir, aquellas que tienen lugar en los 3 primeros meses de tratamiento con diálisis peritoneal y la relación de estas con la supervivencia del paciente y de la técnica. Es un estudio observacional de cohortes, analítico, no intervencionista, con un periodo de seguimiento de 19 años, un total de pacientes de 2.904 y se han incluido todas las peritonitis registradas en la población incidente en Andalucía, un total de 2.656. Los datos han sido extraídos del Registro Andaluz de Pacientes Renales, el SICATA. Pasando ya a los resultados, los factores que hemos analizado los hemos dividido por una parte en factores de comorbilidad y en factores técnicos. En cuanto a los factores de comorbilidad, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los factores estudiados, ni en el sexo, ni en la etiología de la enfermedad renal crónica, ni la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la categoría de Charlson, ni la edad. A diferencia de, como he comentado antes, que en la literatura sí que habían encontrado los pacientes más añosos, los diabéticos, tenían más peritonitis de forma más precoz. Por otra parte, en cuanto a los factores técnicos, sí hemos encontrado diferencias significativas entre la DPCA y la DPA, encontrándose la DPA como un factor, la automática, como un factor protector frente a las peritonitis precoces, no habiéndose encontrado resultados estadísticamente significativos en cuanto a la ecodextrina, el uso de bicarbonato, ni las causas de salida del paciente de la técnica. Pasando ya al análisis de supervivencia, en el análisis bivariante vemos cómo
tanto en la supervivencia del paciente como en la supervivencia técnica influye que el paciente tenga peritonitis en los 3 primeros meses de tratamiento. Sin embargo, cuando este análisis se realiza en un multivariante, vemos cómo, en cuanto a la supervivencia del paciente, no influye de manera independiente el que el paciente tenga peritonitis en los 3 primeros meses, pero sí influye en la supervivencia de la técnica. Como conclusiones, en nuestro estudio solo hemos encontrado como factor protector para padecer peritonitis precoces el uso de DPA frente a DPCA, y que la peritonitis precoz, entendida como aquella que tiene lugar en los 3 primeros meses de tratamiento con DP, se ha relacionado con una peor supervivencia de la técnica. Gracias. Bien, muchas gracias por vuestras 3 ponencias, que también han sido muy, muy interesantes. Y vamos a cambiar un poco el orden de las preguntas, porque ha entrado justo al cambio de módulos una pregunta que iba dirigida a Verónica, que en parte la has contestado con tu segunda ponencia. Es del doctor Quevedo y nos pregunta sobre si encontraron diferencias entre la modalidad de DPA versus DPCA, y también conocer tu opinión respecto a la monitorización de los cultivos del orificio de salida del catéter versus el solicitarlos únicamente cuando el orificio presenta un aspecto de sospecha o dudoso. Bueno, la primera pregunta, como decías, está prácticamente contestada, así que había significación estadística en aquellos pacientes que estaban en DPA como un factor protector, que eso sí que también se ha descrito en algún estudio. Y con respecto a lo segundo, hombre, mi opinión y lo que también hacemos en mi servicio es que se toman cultivos del orificio de salida cuando realmente hay datos de infección, secreción o un orificio que realmente nos parezca sospechoso de que pueda estar infectado. Porque en muchos casos el estar tomando cultivos repetidamente pueden aparecer gérmenes de la piel o gérmenes que al final lo que hacemos es producir multiresistencia en los gérmenes. Entonces, pues eso es lo que... Perfecto. Vale. Yo quería, volver a daros la enhorabuena porque la verdad es que me han encantado las 3 charlas y quería empezar por preguntarle, puesto que no ha llegado ninguna pregunta a Ana sobre el ProBNP, si no está también relacionado con la cardiopatía estructural que algunos pacientes puedan tener. Cada vez estamos entrando en diálisis peritoneal a más pacientes con un síndrome cardiorrenal, a lo mejor no con el criterio únicamente de que entren por cardiorrenal, es decir, no es un puro cardiorrenal, pero sí insuficiencia renal con mucho daño estructural en cardíaco. Y eso, por más que tú hagas balance negativo, la condición de insuficiencia cardíaca muchas veces se mantiene, no solo es el OH o no. ¿Habíais visto la diferencia según estén diagnosticados ya de cardiopatía estructural, fracciones de eyecciones bajas, hipertensiones pulmonares o alguna otra patología cardíaca? Sí, analizamos, bueno, primero no incluimos ningún paciente que tuviera indicación de diálisis peritoneal por clínica de insuficiencia cardíaca o por esa indicación en específico, y de los que analizamos de la muestra, solo un 4,7% tenían una FEBI deprimida, el resto todos tenían un ecocardio rigurosamente normal y luego el 14% sí tenía disfunción ventricular, pero el resto tenían todo un ecocardio normal. Vale. Muchas gracias. Nada. Yo también una pregunta para Ana. Visto los resultados, ¿tú te atreverías a proponer que utilizáramos este marcador de rutina o de casi rutina, incorporarlo en los petitorios de los pacientes en seguimiento? Yo creo que sería interesante empezar a usarlo y analizarlo también teniendo una muestra más grande. Al final no deja de ser una muestra de 21 pacientes, algo modesto, pero creo que sí es interesante recogerlo en el resto de pacientes en diálisis peritoneal y tener también un marcador quizá mucho más específico en nuestros pacientes. Un reto para lanzar un estudio. Ya le hemos puesto trabajo. Vale.
Y si me permites, voy a preguntar a Pedro. He visto que te has centrado con la medida aislada y el mapa. ¿Y cuál es tu posición o tu opinión con la automedida de la presión arterial? Digo porque yo personalmente cada vez creo más en este dispositivo. Aparte, hoy en día los esfingomanómetros te ofrecen la posibilidad de hacer un registro y que el paciente te mande la información con curvas. ¿Tú crees que es más útil o que sería más eficaz la automedida que no el mapa? Vamos, yo en la risaca, los pacientes que, como he contado en la presentación, iniciaban diálisis peritoneal, pues sí, se enfrentó tensión arterial casual a la medición que se hacía en la clínica con respecto al estudio mapa. Y vamos, en este caso la diferencia sí que fue abismal. Con la automedida en casa también hemos tenido algún problema, es verdad que no está incluido en el estudio, y aunque es verdad que las posibilidades logísticas que ofrece esa opción son bastante satisfactorias, hay algunos pacientes que no son del todo, por así decirlo, sinceros a la hora de luego transmitir esas medidas, esos datos, y porque no quieren que el doctor le aumente no sé qué, en fin, pues ya sabes, el día de la clínica. La verdad es más fiable el mapa porque no hay lugar en ese sentido al sesgo humano. Y bueno, en este caso, con las 50 personas que se estudiaron, se vio que a lo mejor que es lo más interesante, que un 24% estaban incorrectamente afiliados y que de ese 24%, sobre todo, la mayoría de ese 24%, un 18% del total, eran hipertensores enmascarados, que eso al final pues, son los que nos van a sacar a nuestro paciente del programa y a lo mejor de su propia vida, con complicaciones. Muchas gracias. Bueno, pues yo casi pues reforzando lo mismo que dice Manel, y más en los pacientes en diálisis peritoneal que se encargan de monitorizarse todo, es decir, todos los días ellos, y más desde que estamos con la telemedicina, ¿no? Te mandan y te puedes hacer la curva de tensión arterial que ese paciente tiene. Eso ya es más difícil que esté ¿no? enmascarado, creo, porque lo hacen ya dentro de su ambiente y creo que la tensión arterial tomada por el mismo paciente con esfingomanómetro también tiene su papel, y el mapa sin ninguna duda. Es decir, que también está. Es muy interesante lo que has puesto encima de la mesa, que nos fiamos. Veo que no entran más preguntas. Creo que hemos preguntado mucho. Y si quieres, ¿no? Sí, bueno, pues nos habían dado 5 minutos más porque empezamos tarde, pero puesto que hemos preguntado y yo creo que tampoco nadie se ha quedado con muchas dudas, lo habéis expresado todo muy bien, hemos aprendido mucho en esta sesión, y enhorabuena a los 6 porque nos ha encantado y a la organización porque ha funcionado todo, teníamos nuestras dudas. Muchas gracias. Buenas tardes.